Bueno, ya mis estimados y queridos hermanos de Iglesia Bautista del Mesías y todos aquellos que nos puedan ver y escuchar en otros lados, pues estamos prácticamente cumpliendo una semana desde que iniciamos este proceso a través de esta crisis del COVID-19. Y pues tenemos la bendición y el privilegio de, a pesar de todo esto, tener la bendición de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y en este momento, pues me gustaría que pusieran mucha atención en uno de los pasajes de la palabra de Dios que se encuentra precisamente en el libro de los Salmos. Es el Salmo 126. Pero antes de considerar este pasaje de la palabra de Dios, quiero invitarlos a que nos dirijamos delante de Dios en oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Nos dirigimos, Señor, ante tu divina presencia, agradeciéndote por sobre todas las cosas, por eso, Señor, por tu presencia, por la manifestación de tu poderosa y maravillosa voluntad, Señor, y por sobre todas las cosas te agradecemos por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor, que seas tú el portador de ella, Señor, y eso es lo que quiero pedir en este momento, Señor, que tú nos hables, que yo solamente sea el medio, el instrumento que tú quieres usar, pero que seas tú el que hable a tu pueblo. Gracias, Señor, te damos por este momento, por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén. Vamos al pasaje de Salmo 126. Este pasaje tiene 6 versículos. Se los voy a leer. La palabra del Señor dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como en los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este pasaje nos da una enseñanza interesante, una enseñanza muy especial. Bueno, quiero compartirles que cuando vino el ministerio de OM, Operación Movilización, a la iglesia desde cuando yo era niño, la persona que venía como encargado de este ministerio era nuestro hermano Rolando Garvig, y uno de sus hijos, Daniel, era el que en ese entonces tenía bien dar las clases a los niños. En ese entonces era un niño entre 5 o 6 años. Y algo que hizo él, que no es común porque a lo largo de todos los años que he vivido la vida cristiana, nunca había hecho alguien eso. Siempre nos exhortaba y nos motivaban a aprender versículos de la palabra de nuestro Dios. Pero él no hizo eso, él fue más allá y nos dijo: les voy a dar un premio si ustedes se aprenden un capítulo de la Biblia. Pues eso me impactó, porque dije: pues, ¿cómo? Y el tiempo que nos daban para hacerlo fueron 20 minutos. Pues peor todavía, ¿no? Yo la verdad no recuerdo si él nos puso el capítulo o nosotros lo escogimos. Lo que sí recuerdo es que el capítulo que me aprendí es precisamente el Salmo 126. Me lo aprendí de memoria. Pero bueno, una cosa es aprenderlo de memoria y otra cosa es saber el contenido de la palabra de Dios en esos versículos, en este caso, en este capítulo. A lo largo de los años, y teniendo la bendición y el privilegio de parte de Dios de pues ir conociendo los medios y las formas de estudiar y de reflexionar en la palabra de Dios, he aprendido mucho de este capítulo, el Salmo 126. Y más todavía en estos tiempos, en estos momentos que estamos viviendo, tremendos momentos. Este Salmo creo que no solamente puede ser muy significativo, muy especial para mí en este entonces, sino para todos y cada uno de nosotros. Así que tengo a bien considerar que este Salmo fue escrito cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Eran días de mucho dolor para el pueblo de Dios, pero a pesar de esto, no dejaron de creer que días de gozo vendrían en sus vidas. Yo creo que es lo mismo que debemos de pensar nosotros. El pueblo de Dios siempre tuvo la confianza, siempre tuvo la seguridad de que Dios iba a responder en sus vidas, y lo hizo. Dios quiere que nosotros confiemos en Él y que tengamos la completa seguridad de que llegará el momento en la que estemos disfrutando y gozándonos, como lo hizo el pueblo de Dios en este pasaje, en su momento, en el momento en la que Dios lo decida.
¿Qué podemos hacer ahora que vivimos este tipo de adversidades, este tipo de situaciones, este tipo de crisis en la vida de todos y cada uno de los que vivimos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo? Este tipo de crisis ha suscitado en 3 etapas de la historia de la humanidad, y las dos anteriores han sido catastróficas. Ahora pues, tenemos más conocimiento y más medios para informarnos, pero aún así ha sido catastrófica. Así que, hermanos, reflexionemos en esta pregunta: ¿qué podemos hacer ahora que vivimos este tipo de adversidades? Hay que aprovechar esta oportunidad, hay que aprovechar la oportunidad de esta prueba. Así que nosotros, como pueblo de Dios, en este preciso momento estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro mundo. Veamos cómo podemos aprovechar las oportunidades que tenemos cuando somos probados, cuando vivimos experiencias terribles como esta. Primeramente, y me gustaría que reflexionamos en el contenido de estos versículos, encuentro a lo largo del tiempo que no solamente he memorizado, sino que he estudiado esta porción de la palabra de nuestro Dios, nos da 4 pasos importantes para enfrentar las adversidades. Y te invito a que vayamos a cada una de ellas. La primera de ellas la encontramos en el primer versículo y en la primera parte del versículo 2. Voy a leerlo, voy a pedir que pongamos mucha atención en lo que la palabra ya nos está tratando de decir en estos versículos. Salmo capítulo 126, versículo 1, y la primera parte del versículo 2 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cabe señalar, para entender un poco más lo que nos trata de decir lo que acabamos de leer, que Nabucodonosor los llevó al exilio. Nabucodonosor los esclavizó al pueblo de Dios. Y el decreto de Ciro, años después, los libró. Pero lo maravilloso de esto es que el pueblo de Dios sabía que no era Nabucodonosor, no era Ciro, sino Dios mismo. Dios permitió que cayeran en la cautividad, que estuvieran en el exilio, y Dios los sacó de esa crisis. Y el pueblo de Dios estaba consciente de ello. Es importante que también nosotros lo estemos. Hermanos, en las redes sociales, en la página de Facebook de la iglesia, puse un pensamiento que me gustaría que consideraran en este momento, porque de alguna manera aplica lo que acabo de decir. Ese pensamiento dice: todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es necesario. Hermanos, esto que estamos viviendo en este tiempo, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Saben por qué? Porque de esto hemos aprendido mucho. A través de esto, Dios nos transformará y seremos personas totalmente diferentes a lo que somos ahora. Tener una confianza más en Dios, una seguridad más, un conocimiento más claro de lo que Dios tiene en nuestra vida. Recalco nuevamente, el pueblo de Israel sabía que necesitaba de no dejar de soñar, como lo expresa la palabra de Dios en este versículo. Lo que necesitaban era volver de la esclavitud, salir de la esclavitud. Muchos de nosotros estamos cautivos de sentimientos negativos. Desafortunadamente, válgame la expresión, estamos esclavizados en estos momentos, en estos días, porque muchos están aterrados de lo que se está viviendo. Veamos lo que pasaba en el pueblo de Dios. Ellos estaban conscientes de lo que Dios estaba haciendo y conscientes de lo que Dios iba a hacer con ellos, y que todo era para bien de todos ellos. Así como Dios quiere que sea esto para bien de todos nosotros. Aprovechemos esta prueba, aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado. Muchas veces estamos cautivos en resentimientos, en enojos y en muchas otras cosas. De esta manera, lamento decirles que no podemos salir de nuestra tristeza y nuestro temor. Es decir, puedo decirles que lo primero que tenemos que hacer, el primer punto de fusión a llevar a cabo como consecuencia de lo que estamos leyendo en estos versículos de la palabra de Dios, es liberarnos. Liberémonos de la crisis que estamos viviendo. Sí, la crisis está ahí. Si podemos ver el ejemplo en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, los grandes siervos de Dios pasaron por tremendas pruebas. Pero ellos estaban confiando en Dios.
La crisis, la prueba estaba ahí, pero ellos no lo percibían, no lo notaban, porque simple y sencillamente estaban confiando en Dios. Así que, hermanos, en primer lugar quiero decirles que aprovechemos las experiencias que estamos viviendo, esta prueba al máximo, liberándonos de esta crisis. En segundo lugar, quiero que vayamos a la segunda parte de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Seguimos en el Salmo 126, nada más que vayamos a la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Aquí encontramos el segundo punto importante a resaltar en la palabra de nuestro Dios. Voy a leer Salmo 126, la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Dice: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Qué maravillosa expresión y manifestación de la palabra de Dios en estos versículos. Dice, en la primera parte, dice, entonces diré entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Es decir, la gente del mundo percibió lo maravilloso que Dios hacía en su pueblo. En la actualidad, la gente seguramente se va a maravillar de las grandes cosas que Dios está haciendo con nosotros. Pero primero, como ya les dije, hay que liberarnos. Y en segundo lugar, como vemos en esta parte de la palabra de Dios, hay que recordar. El pueblo de Dios recordó las grandes hazañas y manifestaciones que Dios había hecho en su pueblo años atrás. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, grandes maravillas Dios hizo con su pueblo y ellos lo recordaron. Hermanos, hermanas, yo no creo que en nuestros días Dios no haya hecho grandes milagros, grandes hazañas en tu vida. ¿Lo sigue haciendo? ¿Lo recuerdas? Yo creo que eso es importante. Y más en estos momentos. Todo lo que Dios ha hecho en el pasado es representativo y determinante para que en este momento tú tengas una total confianza en Dios. Hay que acordarnos. La segunda parte del versículo habla de cómo reconoce la gente que no es del pueblo de Dios. Pero en el versículo 3, el mismo pueblo de Dios está reconociendo precisamente esto. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. El pueblo recuerda, dice, Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Estaremos alegres. El pueblo de Dios estaba cautivo. Si no, más bien lo recordamos, este salmo hace una representación del momento en el que el pueblo de Dios estaba cautivo por los babilonios. Pero el pueblo de Dios nunca dejó de creer que algún día volverían a reír. ¿Cómo podemos tener esa esperanza? Por lo que Dios ha hecho en el pasado. Recordemos, y esto nos dará confianza en Dios. Por eso podemos decir con toda confianza, estaremos alegres. Aunque ahora posiblemente nos toque llorar, estaremos alegres. Así que, hermanos, no lo perdamos de vista. Liberémonos de esta crisis con la ayuda de Dios. Recordemos las grandes hazañas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En tercer lugar, me gustaría que regresáramos nuevamente al pasaje del Salmo 126 y veamos el tercer proceso o tercer paso a seguir para que enfrentemos favorablemente esta crisis y lo disfrutemos. Versículos 4 y 5. Salmo 126, versículos 4 y 5, nos dice otro dato importante. Yo creo que en estos momentos, y más encerrados en casa, es desesperante, ¿no? Yo creo que muchos ya están desesperados. ¿Pero qué creen que nos dice Dios? Versículo 4 y versículo 5 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué nos está tratando de decir esta parte de la palabra de Dios? El versículo 4 nos dice una cosa, el versículo 5 nos dice otra, pero de alguna manera están maravillosamente relacionados. Quiero iniciar primeramente con el versículo 4. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. No sé qué tanto conozcan las cuestiones geográficas de lo que nos habla este versículo. Pero el Negev es un desierto. Y lo ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. En el pasado era un desierto, en el presente es un desierto.
Y por allá muchos dicen que es uno de los desiertos más terribles que existen. Entonces, ¿por qué en este salmo utilizan como ejemplo favorable hacia el futuro el Negev? Bueno, quiero decirles algo muy interesante. Recordemos que el pueblo de Dios estaba cautivo. Y este pasaje me impresiona mucho. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Es decir, estaban cautivos, pero esperaban vivir la experiencia, no del Negev. Si vemos el versículo, no está hablando directamente del Negev, sino de los arroyos del Negev. Suena raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en un desierto tan tremendo como este haya arroyos? Pues es interesante. Imagínense todo un proceso, todo un recorrido en un desierto como el desierto del Negev, y de repente lleguen en algunos lugares de ese lugar unos arroyos. He visto algunas fotos de los arroyos del Negev. Qué hermosos, qué preciosos. Y también he visto fotos de lo que está alrededor de esos arroyos, el desierto del Negev. Qué tremendo, me impresiona mucho esto. El pueblo de Dios hacía esa comparación. Estamos en el desierto, pero Señor, ayúdanos a llegar a los arroyos que están dentro del desierto. Y esto fue algo determinante en el pueblo de Dios. Esperaban que el resurgir, el momento en el que Dios los llevara a salir de esta tremenda prueba, lo disfrutaran como si estuvieran en los arroyos del Negev. ¿Qué les parece? ¿No les gustaría tener esa total confianza que tiene el pueblo de Dios en Dios? Que lo tengamos nosotros. Yo creo que esto sería algo maravilloso. La segunda parte del versículo nos dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué hay entre la siembra y la cosecha? Es decir, ¿qué es lo que nos trata de decir este versículo? Bueno, de igual manera en el versículo anterior. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, bueno, ellos querían salir del desierto. ¿Pero qué ameritaba esto? Tiempo. En el versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Cuando se siembra, ¿qué tenemos que llevar a cabo mientras se siembra? También, cuando se recibe la cosecha, también requiere tiempo. ¿Qué nos está tratando de decir Dios en este pasaje? Que tenemos que tener paciencia. Tanto en el arroyo del Negev como en el sembrado y la siega, tenemos que tener paciencia. Estamos pasando por la prueba en este momento. Hay que ser pacientes, tenemos que confiar en Dios, en que Dios dará todo lo que necesitamos como consecuencia de esto. Quizás estés triste y estás preocupado, incluso estés angustiado, pero también estás sembrando oración, estás sembrando fe, estás sembrando esperanza. Ahora lo que resta es esperar, es decir, ser pacientes en que Dios actúe poderosamente en estas experiencias. Y rápidamente quiero llegar al cuarto y último punto en la que podemos aprovechar cada una de las pruebas que vienen en nuestra vida. Obviamente en este caso la que estamos enfrentando en este momento. La cuarta y última parte a seguir, versículo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 6, Salmo 126, versículo 6, dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La primera parte del versículo dice llorar, y la segunda parte del versículo dice regocijarse. Tenemos que pasar por lo que dice la primera parte para poder llegar a lo que dice la segunda parte del versículo. El versículo nos dice algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Irá andando. Y sigue diciendo, y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es decir, irá andando. Hermanos, no te detengas. Sigue enfrentando la situación. Sigue yendo hacia el momento, hacia el lugar que Dios quiere que llegues para que seas fortalecido y emprendas el resultado que Dios quiere en tu vida y en la vida de los tuyos. En los momentos tristes no te olvides
que la vida continúa. En este proceso de no detenerse hay un doble sentido. Está la vida, continúa, como ya mencioné, y necesitamos dar testimonio. Ese de seguir adelante es tener la oportunidad de testificar a otras personas que en estos momentos seguramente están más angustiados que nosotros. Son oportunidades en las que Dios pone a la gente más sensible para escuchar la palabra de Dios. En esta última parte, no te detengas. Quiere decir que no te detengas de enfrentar tus luchas, pero tampoco te detengas de presentar el Evangelio. Aquí en este pasaje, en este versículo, los traductores, bueno, básicamente los escritores de este pasaje, llegan a omitir unas palabras enfáticas importantes del texto. Quiero leerte el pasaje como realmente debería de haberse traducido. El versículo dice: aquel que de seguro va andando y llorando, de seguro volverá con regocijo. Se lo voy a leer nuevamente. Aquel que de seguro va andando y llorando, de seguro va andando y llorando, de seguro volverá con regocijo. Tómalo en cuenta. Porque si tienes esa seguridad, así será. Quiero terminar haciendo una reflexión de lo que estamos viviendo en las redes sociales, y cuando se aprovechan estas, una maravilla. He visto varios videos en los que varios presidentes de diferentes naciones, especialmente países de Latinoamérica, han expresado a su gente que oren, que clamen a Dios para que quite esta crisis. Antes no sabíamos que estos presidentes eran cristianos, pero ahora están reaccionando. Lo más maravilloso de todo esto es que Dios está con nosotros. Hermanos, aunque suene raro, aprovecha la oportunidad de esta prueba. Libérate. No te sientas esclavizado, no te sigas esclavizando por lo que estamos viviendo. Recuerda todo lo que Dios ha hecho a lo largo de toda tu vida, desde que eres hijo de Él, desde que creíste en Él, desde que reconociste a Jesucristo como tu Salvador personal. Él no te ha dejado. Ten paciencia. Por ahí se dice que la mayor de las virtudes es la paciencia. Y eso no se adquiere sino porque sí, sino enfrentando situaciones como las que estamos enfrentando. No te detengas, porque Dios quiere hacer grandes y maravillosas cosas a través de ti y en ti. Que el Señor nos siga bendiciendo.